Bien. Bueno, vamos a compartir. A ver. Un anuncio. Las pruebas del TP2 ya están, no están subidas, las tengo que subir. Ahora, mientras Mariano da la clase, las voy a subir. Así ya pueden empezar a probar el TP2 y les voy a mandar el server para que prueben ustedes localmente sus programitas. Fin del anuncio. Bien. Bueno, ¿ya estamos todos listos? ¿O Sí, alguien capitán, necesita? ¿estamos listos? Yo estoy. Sí, bárbaro, perfecto. Bueno, hasta ahora vimos varios algoritmos que operan sobre grafos y hoy vamos a ver los tres más importantes, básicamente. ¿Sí? Creo que uno ya lo vieron, pero voy a dar yo la versión que tengo en el apunte teórico y los otros no los vieron. Hoy vamos a ver en orden Dijkstra, el algoritmo de Dijkstra, el algoritmo de Prim y el algoritmo de Kruskal. Que todos tienen que ver, ¿sí?, con recorrer un grafo y encontrar, todos son grafos, no son grafos, son sobre los grafos. Vos le pasás al algoritmo un grafo y lo que hace el algoritmo es, por ejemplo, el de Distrag, también que se llama el algoritmo de caminos mínimos, te encuentra cuál es, a partir de un nodo que vos elegís, cuál es el camino mínimo, ¿sí?, al resto de los vértices del grafo. ¿Sí? Y los otros, bueno, vamos a ir viéndolos, pero también trabaja sobre lo mismo, ¿no? Básicamente, el algoritmo lo vamos a hacer sobre este nodo, ¿sí? Y la idea subyacente es que en este algoritmo es que consiste en ir explorando todos los caminos más cortos que parten del vértice origen y llegan a todos los demás vértices, ¿sí? Cuando se obtiene el camino más corto desde el vértice hasta el resto de los vértices, se compone el grafo, ¿sí? Es decir, ya podés ir desde ese a cualquier otro camino. Y el algoritmo se detiene cuando ya no hay más aristas por recorrer, ¿sí? Por lo cual, Dijkstra, vos necesitas el grafo y el vértice de salida, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el algoritmo? ¿Sí? Siempre se hacen los mismos pasos. Se elige el vértice B sobre el cual se quiere aplicar el algoritmo de Dijkstra. Se crean dos listas de nodos, ¿sí? Con lo cual acá ya en Python, una implementación en Python va a ser más rápida que una implementación en C. Se crea una lista de nodos visitados y una lista de nodos no visitados, ¿sí? Después se va a crear, bueno, al principio la lista de nodos no visitados va a estar vacía porque empezamos con, perdón, la lista de visitados va a estar vacía y la lista de no visitados va a estar llena. Después tenemos que crear una pequeña tablita en donde tenemos una columna que son los vértices, otra es la distancia mínima y la última es el nodo por el cual yo llegué a ese nodo, ¿sí? Después se toma el vértice B como el vértice inicial y se calcula la distancia a sí mismo, que obviamente es 0. Se actualiza la tabla, ¿sí? Y después se actualizan las distancias con las demás en infinito. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Entonces, para mi grafo, yo tengo este grafo que tiene A, B, C, D, E, F, G, H y J. Tengo el no visitados, una lista llena de nodos. El visitado es vacío. La lista que tengo que crear, donde tengo el nodo por el cual parto, con distancia 0, porque es la distancia a mí mismo, y no vengo de ningún lado.
Y después tengo los demás nodos con distancia infinito. Esto cuando lo tengan que implementar, pónganle un valor al cual ustedes lo toman como un valor que nunca podría tener un peso de una arista. ¿Sí? Null, no. Digamos. En C, ponele un valor, el valor de entero más grande, ponelo, por ejemplo. Y en Python ponele el valor que se te ocurra, porque podés poner el valor que quieras, un valor grande y listo. ¿Sí? Un valor que sepas que nunca va a llegar a ver una arista del grafo con ese Sí, valor. como les dije el otro día, si usan doubles, tienen el símbolo de infinito, digamos. Tienen los doubles o los floats en Sí, IEEE 754 tienen cómo expresar el infinito, así que no tendrían ese problema. tal cual. Y si hacen, si usan en enteros, bueno, la idea es Sí, buscar int max. int max, claro, o max int. Bien, entonces, a continuación, una vez que hice todo esto, que seteo la parte preliminar del algoritmo, lo que hago es, se visita el vértice no visitado con menor distancia, conocida desde el primer vértice, que en este caso es A. ¿Sí? ¿Por qué? La menor distancia conocida es A con A, que es 0. ¿Sí? Y se agrega esa distancia 0, que ya lo hicimos, y después se calculan las distancias entre los vértices, sumando los pesos, ¿sí?, de cada uno con la distancia de A. Ahora lo vamos a ver. Yo acá lo estoy diciendo en palabras para que... Si la distancia calculada de los vértices conocidos es menor a la que está en la tabla, se actualiza la tabla. Y también de qué vértice vengo. Ahora lo vamos a ver. Total, como es repetitivo, esto lo voy a decir 27 veces. Se pasa el vértice A la lista de vértices visitados, se continúa con el vértice no visitado con menor camino. Entonces, si hacemos lo que dije acá, lo que voy a hacer es A va a valer, la distancia de A vale 0. Listo. Entonces, inicio con el vértice de menor distancia, A. Calculo las distancias hacia los demás nodos. Sería la distancia de ir por A B es 0, que es la distancia de ir a A, más 6. Y la distancia de ir a A por C es 0 más 5. Cuando no entiendan, párenme porque es complejo. Va, al principio para entenderlo. Entonces, voy a tener que la distancia de A B y la distancia de A C, una vale 5 y la otra vale 6. Entonces, ¿qué hago? Marco como visitado A. Actualizo la tabla porque antes yo tenía que el camino de A a B valía infinito, ahora no, ahora vale 6. Y el camino de A a C valía infinito y ahora no, ahora vale 5. Entonces, actualizo la tabla y al actualizar pongo la distancia, que es 6 de A a B, de B vengo con 6 por A, y de C vengo con 5 por A. ¿Y ahora qué hago? De vuelta, tomo el nodo, tomo el vértice o nodo con menor distancia, C, ¿sí? Lo marco como visitado y sumo las distancias de ese nodo a sus nodos hermanos, ¿sí? Entonces, obviamente la distancia de A a C no la vuelvo a sumar porque ya está visitado, siempre tiene que ser un no visitado. Entonces, el primer no visitado con menor distancia es C. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Las distancias son de C a D son 2 más 5, porque me costó 5 venir de A. Perdón, venir de C, sí, tal cual, venir de A. Y después de C a G es 5 más 6, ¿sí? Que es 7. Entonces, ¿qué hago ahora? Actualizo las tablas, 7, o sea, vengo de C, vengo a D con 7 desde C, ¿sí? O, si lo quieren leer de otra forma, es a C vengo con, a D vengo con 7 desde C, y a G vengo con 11 desde C. ¿Por qué los cambié? Porque ambos números son menor que infinito en la tabla anterior.
Bien. Vamos de vuelta. Ya tengo estos. Hago el mismo paso. Bueno, pasé a la tabla. Está visitado, ahora C también. Queda como visitado. Y de los nodos no visitados, tomo el que tiene menor distancia. A está visitado, B está visitado, con lo cual el menor distancia de acá es B. ¿Se entiende? La menor distancia es B, sí, B. Porque no está visitado, no está cargado, no está en negrita. Entonces, lo que hago es, calculo cómo voy de B a los demás nodos no visitados. De B voy 6 más 7 a E y voy 6 más 4 a D. Entonces, voy a la tabla anterior, yo tengo que 7 y 6 es 15, 7 y 6 es 13 y 7 y 6 y 4, ya estoy fisurado, es 10. Entonces, ¿de quién venía? De B iba a D por 10. Entonces, D tiene 7. Es menor, no la actualizo. No, perdón. Tal cual, no lo actualizo. Y a E, ¿sí? A E voy con 13. Entonces, ¿qué había en E? En E había infinito, con lo cual, sí, actualizo la tabla con el valor en E, que vengo de B, y me cuesta 13. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Perfecto. Entonces, marco como visitado C y vuelvo a hacer de vuelta. De los nodos no visitados, elijo el que tiene el menor camino, 7. La menor distancia, 7. Entonces, 7 es D. Entonces calculo ya a D, vine por B, vine por C, con lo cual la única no visitado es F. Para ir de D a F sumo 6, que es la distancia para ir que tiene actualmente... que tiene actualmente la lista de D a F y le sumo el 7, que es la distancia por la que vine. Entonces, miro en F. F está con infinito. 13 es menor que infinito, sí. Agarro F. Le pongo que vengo de D. Lo marco como visitado. ¿Sí? Lo marco como visitado y vuelvo a agarrar de la tabla de nodos no visitados. ¿A quién? Al que tenga menor distancia. Voy a la tabla, menor distancia es G. Entonces, me paro en G y digo, bueno, a G voy a F con 15, a H con 18 y a G con 11 más 15, 26. ¿Sí? Entonces, miro la tabla anterior y comparo los valores. Entonces, la comparación me da que de G a F, 14. Es mayor lo que está en la tabla. ¿Sí? De G, ¿sí? A F, perdón. De G a F es 14. Es mayor lo que está en la tabla. ¿En qué? En F, es tal cual, con lo cual no actualizo. Y después, de G a H es 18, a H es 18, es menor que esta distancia, infinito, la actualizo. Y de G a J es 26, que es menor que infinito, actualizo. ¿Sí? Y ya pasé G como nodo visitado. Entonces, esta es la tabla que me queda. Al actualizar esta tabla, me queda esta tabla. ¿Sí? Entonces, de vuelta. Con esta tabla y la lista de no visitados, elijo el nodo no visitado con menor distancia, que en este caso es E y F. ¿Cuál elijo? Es indistinto. Siempre igual tengo que tener el mismo criterio. Elijo el que es menor en nodo o elijo el primer nodo de los dos. ¿Entiende eso? ¿Me siguen?
Bien. Entonces, yo elegí, si no me equivoco, E. ¿Qué hago? Recalculo distancias de E a I y de E a F. De E a F es 13 más 1 es 14 hacia F. Y la distancia de F es 13. No actualizo, qué capo. Y porque después de hacer esto te mareas. Y de E a I es 8 más 13, que es 21. ¿Sí? Ahí y tiene infinito en la tabla anterior, con lo cual sí actualizo. Perfecto. Entonces marco E como visitado y de vuelta me quedo con esta tabla. ¿Ya terminé? No, porque tengo nodos sin visitar. Todavía tengo 3 nodos sin visitar. 4, va. ¿Qué hago? Elijo el nodo sin visitar con menor distancia, que sigue siendo F en este caso. Me paro en F y calculo las distancias a un nodo hermano que no han sido visitados. F a I y F a H. Esas distancias son 9 y 13, 22 y 13 y 6, 19. Sí. Entonces, a H llego por G con 18, con lo cual por F con 19 no me interesa. Y ahí llego con 21. No, perdón, 22. Tampoco me interesa. Ninguna, todas son mayores. No actualizo la tabla. ¿Sí? Y marco como visitado al nodo F y elijo de la tabla, elijo de los no visitados alguno, que el que sea de menor distancia, que es H. Calculo la distancia con sus pesos a H puedo ir ahí que está no visitado, está, digamos, sí, es un no visitado, o a J, que es un no visitado. Entonces la distancia de H o ahí es 18 más 5, que es 23, y 13 más, 3 más 18, que es 21. Y acá, las dos actual, de H a I, 23 es mayor, no se actualiza, y de H a J, 21 es mayor, no se actualiza. 23 y 21 no lo actualizo. Entonces, ¿qué hago? Marco H como no visitado y de la tabla de no visitados que me quedan IJ, elijo uno. ¿El cual? El de menor distancia. Como tienen igual distancia, en este caso elegí I. Entonces, me paro en I y digo, bueno, ¿a qué nodo no visitado fui? Puedo ir a J. J voy por I con 24. ¿Sí? J por I, 24. No lo cambio porque en la tabla es menor. No se actualiza. Y después lo que hago es, de vuelta, me queda un único nodo, marco como visitado el I, y me queda un único nodo no visitado, ¿sí? Y lo que hago es, me paro en la tabla y voy a todos los nodos no visitados de J. ¿Cuántos hay? Ninguno, con lo cual me queda la misma tabla y los no visitados vacíos. ¿Bien? Entonces, esta tabla lo que me dice es cuáles son todos los caminos mínimos entre el vértice A y todos los demás vértices del grafo. ¿Y cómo se ve esto? Si yo digo que quiero ir a E, yo voy a E con una distancia de 13 pasando por B, ¿sí? En donde después, por una distancia con 6, tengo que ir a A. Entonces, si yo tengo, ¿cuál era el que había agarrado? E, estoy parado en E, voy, justo no me da, control menos. Estoy parado, dijimos que estoy parado en E, quiero ir por el menor camino, voy de E a B con 13 y en realidad con 13 no, voy de E a B y después de B a A con 6, de B a A con 6. Todo el camino vale 13. Es el mínimo camino que puedo hacer, bueno, no se puede seleccionar, que son pasar de A a B y de B a E. ¿Bien? Parece magia, pero no lo es.
Y la idea es que cuando tenés la tabla, vos podés hacer el recorrido, ¿sí? Agarrando el último vértice y viendo desde quién va hacia quién. Vos vas de H, vas a J, de J vas a E, de E vas a B, de B vas a A y de A vas a ningún lado. Entonces, ese es el camino A, C, G, H, J. ¿Sí? Para ahí es lo mismo y vas armando todos los caminitos, cuáles son los caminos mínimos del nodo A hacia los demás nodos. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, acá agarré el camino mínimo entre A y J, es voy de A a C, de C a G, de G a H y de H a J. ¿Sí? Bueno, básicamente es, quiero ir a J, voy a ir a H, de H voy a ir a G, de G voy a ir a C, de C voy a ir a A. Ese camino que me dio. ¿Bien? Perfecto. Listo. Entonces, esta es, no sé si vieron la misma versión de Dijkstra con Nico que esta. Sí, creo que era esa la que vimos. Perfecto, listo. Bien. Entonces, ¿alguna duda? Era la misma, perfecto. Perfecto, dirigido. Bueno, prim. El algoritmo de prim es un algoritmo greedy, ¿sí? ¿Qué es un algoritmo greedy? Greedy quiere decir un algoritmo avaro. Un algoritmo avaro quiere decir que solo le importa el estado actual en que está procesando y no piensa a futuro, sino que dice, parece mucho a algunos argentinos que conozco, digamos, agarra y se para en el momento, ¿sí? Y dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que me conviene hacer para ir a que me sea más eficiente? Ir acá, bueno, voy allá. Y no me importa si después allá era más costoso ir por este camino que por de acá por allá, porque no lo analiza, solo analiza, tiene vista a corto plazo, ¿sí? Que es o sea, en su estado. Eso es ser greedy, ¿sí? Avaro, no le importa o sea, no busca el bien común, ¿sí? Entonces, Una pregunta. sí. El algoritmo de Dijkstra no es greedy porque busca el menor camino, ¿no? Busca el menor y actualiza la tabla. Por eso no es greedy. El algoritmo de Dijkstra, déjame ver, es greedy también, porque solo busca, busca el menor en base al cual estás parado. Pero en realidad tiene una mezcla, porque en realidad te hace recorrer todo el grafo, ¿sí? Pero sí, digamos, a ver, déjame ver si es greedy. Voy por acá, actualizo. Sí. Sí, es greedy, sí. Sí, Porque estaba viendo para no decir, no mira más allá. burradas. Sí. Pero es greedy. Claro, busca y además inmediatamente lo mejor. te hace, claro, es greedy y te hace recorrer todo el grafo. ¿Sí? Que capaz que no tiene por qué ser así, digamos. Pero Dijkstra sí o sí tenés que recorrer todos los nodos porque va el camino mínimo de un nodo a todos sus demás. ¿Sí? Ok, vamos a ver alguno que no sea greedy. ¿O son todos greedy? ¿Cómo? Vamos a ver algún ejemplo que no sea greedy. No. Son todos greedy. Okay. Son todos greedy. Por eso, antes había una parte de algoritmos greedy. ¿Para qué vamos a darlos si son todos los que de grafos son greedy? Entonces, no, está el Pepe, digamos, ya sabemos que es un algoritmo greedy y cuando vayan a hacer TDA, como optativa, teoría de algoritmos, van a estudiar algoritmos greedy que no tengan que ver con grafos. Ok. Bien. Entonces, vamos acá de vuelta. Es un algoritmo greedy que permite encontrar el mínimo spanning tree. Spanning tree quiere decir yo estoy en un punto, me permite encontrar el árbol cuyos caminos para llegar a los demás nodos es mínimo siempre. ¿Sí? Si estoy diciendo algo equivocado, Lucas. Sí, yo estoy escuchando. Estoy con el TP, pero a estoy esta escuchando. altura del día de martes
ya habiendo dado algoritmos 1 y a la altura del cuatrimestre puedo decir cualquier cosa. Entonces, el grafo tiene que ser conexo, no dirigido, ¿sí? Lo que se va a hacer es, se va a obtener un árbol que me va a permitir... ¿Para qué se usa esto, por ejemplo? En Internet se usa muchísimo cuando yo tengo que agarrar y mandar un mensaje a todos los demás, ponerle routers que están en la red. Entonces yo tengo que saber, porque yo podría ir en Internet, cada router está conectado con todos los demás, es un grafo. Con lo cual, yo tengo que saber el camino mínimo para hacer esto, porque si no hago una pérdida de tiempo terrible. Bueno, para eso se usa Prim, por ejemplo. ¿Se entiende? Para encontrar el árbol en el cual yo, viajando por ese árbol, me aseguro que los caminos hacia los nodos son todos mínimos. ¿Bien? Expansión mínimo, expansión... Bueno, no importa. Vamos al algoritmo, que es lo importante. Se consideran todos los nodos fuera del árbol. Ahora vamos a ver. O sea, no tengo árbol. Se selecciona arbitrariamente un nodo del grafo. O sea, de algún lado vamos a tener que partir para buscar. ¿Sí? Se agrega al árbol el nodo adyacente con mínimo peso, se lo marca como visitado y se repite esto, ¿sí? Con todos los nodos que no se hayan visitado. Bien. Y a continuación, a continuación lo vemos, se repite esto con todos los nodos que no se hayan visitado. A ver si me equivoco. Perdón, ¿eh? Sí, tal cual. Bien. Se repite esto con todos los nodos que no se hayan visitado. ¿Me lo chequeás, Lucas? Sí, no sé de qué están visitando. ¿De qué hablan? El algoritmo de Prim. Ahora dudo, se agrega el nodo adyacente con mínimo peso, se lo marca como visitado y se repite 3 hasta que todos los nodos se hayan visitado. Bueno, sí, la verdad, claro. Eso. Yo estoy muy Tranqui. 3 cursadas seguidas de 3 materias virtuales te dejan como estoy. Entonces, estaba diciendo justamente lo que estaba diciendo. ¿Sí? O sea, vuelvo con los no visitados. Por eso voy a tener una lista de visitados, una lista de no visitados, ¿sí? O una lista de no visitados y un árbol que voy a ir creando. Que me va a decir... Sí, quiero hacer una pausa ahí porque después se agarran de eso y no se ¿viste como las garrapatas que se aferran al animal? No sé. Mariano les dice una lista de visitados, una lista de no visitados, y después uno viene y dice, che, pero yo puedo implementarlo con una sola lista. Sí, puedes implementarlo como quieras. Sí, estamos... yo los reto por adelantado, no es que alguien lo vaya a preguntar, pero... Sí, puede haber varias variantes de una implementación de un algoritmo. Nunca falta que se che, pero lo puedo implementar con una cola. Sí. Yo qué sé, ¿se te ocurre? Sí, ¿por qué no? Pero ¿se entiende el algoritmo, básicamente? Entonces, se consideran todos los nodos fuera del árbol, se selecciona arbitrariamente un nodo del grafo, se agrega al árbol el nodo adyacente con mínimo peso, se lo marca como visitado y se repite 3 hasta que todos los nodos hayan sido visitados. Bien, entonces, vamos a continuación. Básicamente están desarmando todo el grafo, asumen que no hay nada y van incorporando uno a la vez. Exactamente. Entonces, acá elegí E porque es arbitrario. Entonces digo, bueno, quiero el mínimo, el árbol de expansión mínimo de E hacia todos los demás nodos. ¿Sí? O sea, suponete que yo tengo que comunicarme con todos los demás nodos y soy el nodo E. Entonces, ¿qué hago? Selecciona la lista con mínimo peso de E que sale para cualquier lado, que es la de F. Marco E como visitado y conecto E con F. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, de los no visitados, ¿sí? Agarro F
¿sí? Y busco el mínimo que me conecte con algún nodo no visitado. ¿Cuál es? A ver si alguien me lo dice. G, perfecto. Agarro G, lo paso como visitado. E lo paso como visitado y me paro en G y busco el camino mínimo de G hacia cualquier otro nodo que no haya sido visitado. C. Me estoy yendo. Perdón, C no. Ah, sí. Lo que pasa, a ver. Bueno, si vos estás en F, cuando marcás G acá, vos tenés dos posibles salidas. De F a D o de G a D y también son mínimos. Y ninguno de los dos están visitados. ¿Cuál elegís? Claro, y Arbitrario. fíjense que tienen una tercera posibilidad, que es el camino de F a H, que también es 6. ¿sí? Tal cual. A medida que va creciendo, ustedes van buscando el vecino mínimo, no desde el último que incorporaron, sino de todos los que ya tienen en el grafo. Todos Exactamente. cuentan. El mínimo de todos los visitados. Entonces, visité G, que era 4, ahora estoy en G y digo, bueno, a ver, de estos tres nodos, ¿sí? ¿Hacia dónde parte la menor arista de los tres? Y puede ser, o podés ir por F a D o por G a D. Y acá es pura elección. O sea, O por FH. o por F a H también. Son todas 6. Entonces yo que elegí AD. Entonces, arbitrariamente lo seleccionás. Cuando digo arbitrariamente es el primero, pero siempre elijo el primero. El primero en orden alfabético, pero siempre elijo ese. No es que elijo al azar. Sí, después les va a tocar cuando lo hacen en programación, digamos, ustedes lo programan, por ejemplo, hacer una lista, ¿qué hacen? Y el primero que encuentran en la lista. ¿sí? Agarrás el primero en No la es que lista. dicen, che, acá encontré este que es el mínimo, pero encontré otros dos que son mínimos. Los tengo los tres en la lista. ¿Cuál agarro? Y agarra el tercero. ¿Por qué? Agarra O el sea, primero. si tu algoritmo de buscar mínimo se queda con el último mínimo, vas a agarrar H. El último, sí. Si no, vas a agarrar D. No, perdón, C. Y yo, como soy raro, agarré justo el otro, el que está en el medio, D. Entonces, elegí un criterio y por eso el criterio es ir del vértice F al D. Entonces, como elegí eso, lo que hago es F a D, voy a D, lo marco como visitado y de todo el árbol busco el nodo con menor distancia, ¿sí? Hacia algún no visitado. Entonces, a ver, tengo de D a C voy por 2. Acá voy por 4, acá son todos mayores y acá son todos mayores. Bueno, voy de D, elijo ir a C, obviamente. Entonces, marco D como visitado, me paro en C y digo, bueno, ahora busco de todo este árbol el menor no visitado. Y acá tengo 5, de acá tengo 6 y no me queda más. Tengo 7, tengo 8 y todos los demás, digamos, los que puedo ir por los visitados son todos mayores. Con lo cual me voy... perdón, 4, gracias. De D a B es 4, elijo este, no lo había visto, elijo el menor, con lo cual lo que hago es marcar D como visitado y me voy a B. Entonces, de vuelta, empiezo a buscar de B a A, ¿cuánto pesa? 6. Bueno, ahora, de C a A, ¿cuánto pesa? 5. Bien. De G7 tengo 9, 6, 7. Bueno, voy a tener que ir o sea, de C a A. Alguno que me corrija si me equivoco. Está bien, gracias. Entonces, voy a A, lo marco como visitado, ¿sí? Y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué hago? O sea, marco el camino por el que fui, por eso estoy armando un árbol, ¿sí? Y lo que hago es agarrar y decir, bueno, ¿cuál es el menor, o sea, el camino menor a un no visitado? Tengo de ahí 8
de F a I9, de F6 a H y de C no puedo agarrar porque ya lo visité, con lo cual tengo 1, 2, 3 posibilidades. Voy de F a H. ¿Sí? Entonces, si no me equivoqué, bien. Marco F como visitado, está marcado como visitado, marco H como visitado y vuelvo a hacer lo mismo. De los demás que me quedaron, ¿cuál es el menor camino para un nodo no visitado? Y el menor camino es de H a J. ¿Sí? ¿Ven por qué es greedy? Porque yo no estoy buscando el menor camino, yo busco el menor camino del nodo no visitado y no veo si por otro lado puedo ir. O sea, capaz que si en vez de hacer 1, 6, 3, 3, no sé si es menor que el F, F, I, pero yo lo que hago es buscar el mínimo. Acá el mínimo es 3. Entonces me voy a J. Entonces, marco J como visitado, ¿sí? Y selecciono el camino mínimo al nodo no visitado que tengo, es ahí, que voy por J. Entonces, listo, marco I como no visitado y ya tengo el árbol. A ver, ¿cómo es el árbol? Y básicamente el árbol es, voy de E a F, de F a C, a G, de G a D, de D a C, de D a B, y ya me perdí, de D a B, de C a A, y después voy, ¿cuáles son los que no tengo? Voy de F a H, de H a J, de J a I. Y ese es el árbol. Si ustedes agarran y sacan todas las aristas no lo tengo puesto, no. Todas las aristas de color negro acá, van a ver que esto tiene estructura de un árbol, partiendo de, ¿sí? Si lo escriben, si se toman un segundito para escribirlo, van a ver que E es el raíz, y de E voy a F, y de F voy por un lado hacia D, o por un lado hacia G, o por un lado hacia H, ¿sí? Pero es un árbol, ¿sí? No es binario, es un árbol eneario, ¿sí? Que cuelga, yo iba a hacer así para que lo vean, que cuelga de este nodo. ¿Bien? Perfecto. Profe, Bien. ¿podría repetir por qué es greedy? Es greedy porque el tipo en cada pasada, yo estoy acá, entonces, en cada pasada busca el menor, sin saber qué fue lo que pasó anteriormente. Yo capaz que podría haber ido de E a F y capaz que el camino a futuro, ¿no? El camino por acá es más corto que el camino por acá. Ah, ok. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, o sea, vos no ves a largo plazo el camino y lo que ves es nada, a corto plazo. O sea, siempre elijo el menor. No me importa si... el tema es que este algoritmo te garantiza que te va a dar el mínimo árbol de expansión. Pero bueno, ¿sí? A ver, Luciano dice... ¿y cuál es la ventaja de armar este árbol y no otro? Porque este te garantiza que si estás en E, para hablar con todos los demás, acá, vamos acá. Para hablar con todos los demás nodos en el menor distancia posible, es el camino que se hace así, que te marca este árbol. O sea, la ruta para ir a cualquier nodo está en color rosa, es la menor. Sí, los spanning trees se usan mucho en todo lo que son redes. ¿Por qué? Porque si vos tenés una red de computadoras y querés garantizar que un mensaje pase, Por todos los nodos, en el menor tiempo. que llegue a todos los nodos primero, y segundo, que no haya bucles en la red, ¿sí? Que no haya forma de que el mensaje se quede dando vueltas. ¿Sí? Esto es imposible que se forme un bucle, porque no hay forma de quedarse dando vueltas. ¿Sí? Hay un solo camino y solo un camino entre dos cualesquiera nodos. ¿Sí? Exactamente. Por eso es un árbol también. No tiene ciclos. ¿Se acuerdan que los árboles no tenían ciclos? Acá no tenemos ciclos. Entonces, esta Tal es cual.
El árbol mínimo es justamente eso, el árbol que me une a todos los vértices y que es de mínima distancia. Exactamente. ¿Sí? Y de hecho, al hacer un árbol no hay ciclos. Y para una red, como por ejemplo Internet, eso es fantástico porque... Lo que no quiere decir que entre todos los nodos va a haber la distancia mínima. ¿Por qué? Porque si ustedes miran ahí, por ejemplo, dicen, che, entre E y B el camino directo es 7 y el camino que me quedó es 1 más 6, 7 y 4, no, che, es más largo, claro. Pero vos tenés que comunicar todos, no esos dos solos, ¿sí? Entonces, Claro. cuando consideramos por eso todos... es greedy. Porque en realidad lo que está haciendo, ahí el ejemplo es bueno, porque si yo voy de E a B, lo haría con 7, ¿sí? Pero en realidad de E a B tengo que ir a F, a D y a B. ¿Pero por qué? Porque esto me garantiza que ese camino, ¿sí? Voy a llegar a B seguramente. Y además pasar por lo demás. ¿Sí? Sí, sí. ¿No? Bueno. Sí, sí, parece que sí. Bueno. Kruskal. ¿Qué hora es? Las 19:12. Bueno, vamos a hacer un... A mí me queda solo Kruskal. A ver, vendría a ser el árbol con menor camino posible para recorrer todos los nodos. Te falta. Y acá siempre el ejemplo que damos es el ejemplo más conocido, que es... Nosotros acá le podemos hablar de algoritmos de ruteo y cosas que ustedes todavía ni idea de qué me estás hablando. A medida que pasan los años, cada vez es más difícil el ejemplo de IRC, pero si alguno conoce lo que es una red IRC, era una red de chat, ¿sí? Global. Todavía sigue activo, hay muchos servers IRC todavía dando vuelta. Y la forma en que se organizaban los servidores dentro de una red IRC era un spanning tree, ¿sí? Un sistema de chat IRC está formado por varias computadoras que funcionan como server, ¿sí? Y los clientes se conectan a distintos servers y van hablando con las mismas personas del mismo servidor, con las personas que están en el mismo servidor, ¿sí? Se organizan en canales, lo que sea. Piensen en un Discord, por ejemplo, que tienen diferentes canales. Bueno, eso era IRC en los 70. No digas así porque en los 80 se usaba. Sí, 80, 90, se sigue usando en realidad IRC. Por eso, me siento viejo con eso. Las botnets generalmente se coordinan usando IRC porque es anónimo, pero bueno, no escucharon nada. Marcelo, sí, tal cual. Una vez que recorrí 3 nodos, me fijo cuál sería el menor camino a otro nodo no visitado desde cualquiera de esos 3. O sea, el menor es el mínimo camino entre los 3 a un nodo no visitado. Claro. Y en las redes IRC lo que pasaba era que, ok, tenés, no sé, una red IRC de 80 servidores, por ejemplo. Y tenés un usuario conectado al servidor 1 y otro usuario conectado al servidor 80, allá en la otra punta, y esas dos personas tienen que poder hablar entre sí, ¿no? Entonces, ¿cómo haces llegar el mensaje que está en el servidor 1 hasta el servidor 80? ¿Por qué camino va entre todos esos servidores que hay en el medio? ¿Sí? Y bueno, ¿y por dónde va? Entonces, bueno, aplica prim. Claro, la solución era que los servidores web IRC se organizan en forma de spanning tree. Entonces, existe un solo camino posible. Che, quiero mandar este mensaje a la otra. Bueno, es el mismo camino que tenés. No hay otra forma, ¿sí? Entonces, cada uno de los nodos sabe con quién está conectado y sabe cuál es el árbol y sabe cómo llegar de una punta a la otra. ¿Por qué no usarías Dijkstra en esa situación? Porque vos, si querés hacer eso, por cada mensaje que te llega, vos deberías calcular Dijkstra para ver hasta cuál servidor querés llegar. Por ejemplo, del servidor 1 tendría que correr 79 veces Dijkstra para ver cuál es su camino más corto desde él hacia los otros 79 servers. Y cada uno de los otros 79 servers debería hacer 79 veces Dijkstra para conocer cuál es la distancia mínima. Y cada vez que se cae un nodo, tenés que volver a hacer Dijkstra. Sí, bueno. Porque tenés que volver a hacer todas las operaciones igual, menos uno. O sea, con un nodo menos. Claro, un problema muy común de las redes IRC era que se cayera un nodo. ¿Y qué pasa cuando se cae un nodo en un árbol de spanning tree? Que queda partido a la mitad, ¿sí? Te quedan dos árboles distintos separados.
Entonces se daba esa situación de que de repente la mitad de los usuarios de la red se veían completamente incomunicados de los otros. Así que sí, pasaban esas cosas. Claro, ahí dice Leandro, sí, sería O de infinito. No, sería bastante complicado. Con esto ya lo soluciona. Ojo, que acá estamos viendo No, yo qué sé. una Sí, pequeña cantidad de algoritmos de grafo. Hay muchísimos. De hecho, hay de los libros que tenemos en la bibliografía, el de Sedgwick, que se llama Algorithms in C, tiene un libro solo dedicado a grafos y el otro para todos los demás. ¿Sí? Con lo cual, nosotros vemos los más importantes como para... Si a alguien le interesa posta esto, tiene que hacer la materia teoría de algoritmos, que no es obligatoria, es una optativa, en donde ven esto. Yo la recomendaría. sí. Estos sí, son totalmente, estos son los más utilizados. O sea, no Claro, podés saber grafos incluso, sin esto. incluso si van para el lado de redes, no sé cuántos de acá tienen la intención, pero cuando empiezan a ver, che, ¿cómo hago para implementar esto sobre una red real con estos, estoy haciendo como Mario en el gesto, con esta pila enorme de problemas que me trae hacer esto en una red? Porque es una pila bastante grande. Hoy en día está bastante abstraído, pero sigue siendo una pila enorme de problemas. Que está abstraído significa que no se ven, no que no están. ¿Y cómo lo haces? Bueno, y ahí ya se te empieza a complicar el algoritmo. Vos decís, che, si quiero aplicar Dijkstra, tengo que mantener un estado. Primero, tengo que congelar la red, cosa que nadie más entre y nadie más salga. ¿Sí? ¿Sí? Ya, se queda todo quietito ahí hasta que yo termino de correr, hasta que todos los nodos terminan de correr Dijkstra. ¿Sí? En cambio, armar un spanning tree, quizás no el mínimo, pero quizás uno que se acerca, no es tan complicado. ¿Por qué? Porque vos podés tener que cada uno de los nodos trabaje independientemente. Cada uno de los nodos dice, che, yo ya estoy conectado con alguien, no estoy conectado con nadie. Entonces busco entre mis vecinos, los que conozco, busco cuál es el más corto, ¿sí? Cuál es, como dijeron ahí, cuál es la conexión más rápida. Entonces, cada uno de esos vértices puede actuar independientemente del otro. ¿Va a ser el spanning tree mínimo? Y no, porque No. para eso necesito la visión global de la red. Pero Claro. va a ser un spanning tree. Entonces, cuando vayan a la vida real, estos algoritmos de grafos quizás no aplican así uno en uno porque tienen otros problemas, tienen otras restricciones. Pero lo importante es que sepan el algoritmo, para qué funciona, cómo funciona, para qué se usa. No, eso. pero por ejemplo, podría ser, mirá, tenés todas ciudades que están conectadas y desde la ciudad E tenés que mandar un mensaje de alerta a todas las demás. ¿Sí? Bueno, le tiene que llegar a todos y tiene que ser lo más rápido posible. Esto, digamos. O sea, de E para mandar el árbol, sale el mensaje de E, va a F, de F se dobla en 3, D, G y H, y de cada uno se va desdoblando y sabés que se le llegó a todos. Si no, entrarías a mandar jinetes por cualquier lado, a galopar, para ver, y capaz que terminan en cualquier lado. ¿Sí? Avisan Sí, bueno, y dos ahora veces acá el mismo. alguien en el chat podría saltar y decir, che, y si quiero hacer eso, ¿no me conviene quizás hacer un recorrido en profundidad que yo sé que voy a tener un camino lo más largo posible? Así que con una sola persona recorro la mayor cantidad posible de ciudades en el menor tiempo. Sí, también. Y Pero no te asegura que sean todas. No, todas no, pero te asegura que con una persona recorres un montón de ciudades, ¿sí? Claro. Entonces, lo importante de esta materia es eso, es que ustedes puedan ver las estructuras, primero que vean un problema y digan, ¿cómo mapeo esta estructura? ¿Cómo mapeo este problema a una estructura? Y después, ¿qué aplico sobre esa estructura para poder resolver el problema? Mira, problemas de esto podría haber un montón. Mira, tengo aeropuertos y hubo un accidente en un aeropuerto y tengo que asegurar que todos los aeropuertos no manden aviones a mi aeropuerto. Para eso tengo que mandar un mensaje. ¿Está? La conexión entre aeropuertos es un grafo y cada aeropuerto es un nodo del grafo. Las distancias entre cada aeropuerto es X y bueno, ya está. Macheás realidad contra esto. En matemática, digamos. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Y hoy en día la mayor parte de los problemas son grafos y digamos, hablamos de redes, pero fuera de lo que son redes de computadoras, tenés redes de personas, tenés
Claro, una red social Cualquier red social de hoy en día. es grafo, ¿sí? O incluso GitHub también, que puede considerarse red social. No sé, una red social de nerds, quizás. Sí. Pero todos los repositorios están cada uno relacionado con Observada otro. encima, por nerds. Sí, Ahora, que te analizan tus algoritmos para hacer machine learning. Microsoft no da puntada sin hilo, Dios mío. Git mismo, ¿qué es un repositorio Git? Bueno, es un árbol. ¿Sí? Es un Claro, árbol que se va dividiendo, tiene pero distintas puede ser un ramas. grafo también. A ver, Sí, puede ser un sí, grafo cuando hacemos un branch y después lo mergeamos, sí. Es un grafo. sí, tal cual. Podés volver atrás, hacer podés resetear, brancheás hasta otro. Bueno, de hecho, en Git es un grafo, sí, tal cual. Bueno, hay un montón de estructuras que podrían machear a esto, digamos. Y esto te sirve justamente para eso. El juego que print hicimos sirve el para eso. cuatrimestre anterior, que era un jueguito donde Manu recorría distintas aulas de la facultad y la facultad era un grafo, ¿sí? Porque Claro. teníamos las cosas que eran recorribles, o los pasillos, por ejemplo, eran las aristas y las distintas aulas eran vértices. Y eso también, en teoría de juegos también hay un montón de grafos, por todos lados hay grafos. Los baños en la facultad. Tenés que ir al baño y hay un grafo de todos o sea, conectados, porque tenés el piso que te une a los baños de dama. Entonces, es un grafo medio raro, pero es un grafo. Podrías hacer el camino mínimo para encontrar un baño con papel, tal cual. Sí, yo ahí usaría Dijkstra. No sé si el Spanning Tree. Pero bueno. Pero, vos les ibas a dar una pausa, me parece. Los retuvimos acá, pero. ¿Cómo? Vos les ibas a dar una pausa, me parece, y los retuvimos con historias. Sí, bueno, hacemos 10 minutos y el que queda es uno solo y hoy terminamos rápido o podemos hacer consultas o lo que sea, ¿sí? Porque Sí, si alguno tiene consultas de TP o algo, sería importante que se queden porque sí. quedan pocas semanas y quedan, no digo muchas entregas, pero ¿Cuánto viene? Esto. Ah, está bien. No, ¿qué doy te el falta? próximo y Kruskal y Floyd. ¿O no? sí, Kruskal. Floyd te lo dejo a vos para el próximo, para la práctica. Bueno, dale. ¿Sí? ¿Te parece? Este domingo es el TP2, sí. Vayan 10 minutos y después Sí, y hablamos de esas entramos con cosas. Kruskal. Esperá que descomparto todo. Quedamos poco, ¿eh? 25 somos y está Lucas, yo y está Lavaldo. No, no está. O sea, somos nosotros dos. Sé que Wow. hoy estaba golpeando la puerta para entrar, pero no sé si Sí. está. Sí, ya está pegando este año y medio de clases. Y 35 seguimos. Ah, ahí está, ahí lo puso él. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She
She sees my good deeds and she kisses the windy. And I never worry, now that is a lie. And I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Yeah, yeah, yeah. It's hard to believe that there's nobody out there. It's hard to believe that I'm all alone. At least I have her love to see that she loves me. Lonely as I am, together we cry. And I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. And I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Yeah, yeah. Oh, no, 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 yeah, yeah. Love me, I say, yeah, yeah. One time. Is where I drew some blood. I could not get enough. Forgot about my love. I give my life away. Where I stay. Scar tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know It All. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart in case you're healed. 'Cause with the birds I share this lonely view. And with the birds I share this lonely view. And with the birds I share this lonely view. Blood loss in a bathroom stall. A southern girl with a scarlet draw. A wave goodbye to Ma and Pa, 'cause with the birds we'll share. With the birds we'll share this lonely view. And with the birds we'll share this lonely view. Soft spoken with a broken jaw. Step outside but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl in. With the birds that share this lonely view.
don't believe it's been slitting my throat. It's all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Once you know you can never go back, I gotta take it on the other side. The centuries are what it meant to me. A cemetery where I marry the sea. A stranger thing that never changed my mind. I gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Take it on. How long will I slide? Separate my side. I don't believe it's fair. Slitting my throat is all I am. Pour my life into a paper cup. The ice is full and I'm spinning my guts. She wanna know, am I still a slut? I gotta take it on the other side. Stop. Volvimos. No, yo personalmente no creo que sea presencial, pero bueno. Lo somos los finales, harán presencial. Sí, yo si no me doy la segunda dosis no salgo. Yo soy de riesgo, aunque no me consideren de riesgo porque no tengo las enfermedades clásicas, pero olvídate, yo estoy haciendo... Hasta no tenga la segunda dosis, no, prácticamente no salgo de casa yo, pero bueno, un tema... así que bueno, nada, a esperar. Semana maniqueal, lo del depto de matemáticas. No, bueno, pero a mí me pareció extraño también que siga, si entras ahí en Cabas, dice que los próximos en ser vacunados serán los docentes universitarios. Todavía no abrieron la inscripción, con lo cual, nada, no, supongo que no van a hacer la locura de con una posible nueva cepa, la Delta, mandarnos a la gente con una vacuna a salir. Pero bueno, espero. Igual, nunca se sabe. Bueno, al margen. Vamos con el último algoritmo de la tarde, así ya soñamos. Tal cual, no podés hacer. ¿Qué tenés que hacer? Algo uno, éramos 200 este cuatro. O sea, si tenés que tomar una distancia de 2 metros por alumno, no, tenés que ocupar toda la facultad una planta. No, imposible. Claro. Bueno, al margen, vamos a ver el último algoritmo greedy de la tarde, que es... Este video lo pueden ver en YouTube. Esta es la tercera explicación de esto, así que el que no lo entienda, vea el del cuatripasado y el anterior, que estamos... Y van a ver la degradación que tenemos los docentes también. O sea, cómo empezamos pum para arriba y después vamos como... Así que bueno, vamos con Kruskal. Entonces, bueno, lo mismo, se llama Kruskal, lean el apunte, para eso está, porque toma el nombre de Kruskal, que fue Joseph Kruskal, el que publicó por primera vez en 1956. No es un algoritmo matemático antiguo, digamos, ¿sí? Es modernito. Entonces, ¿de qué se trata Kruskal? Bueno, Kruskal se trata de lo siguiente. Se crea un árbol, se crea un bosque que se llama B, que es un conjunto de árboles, ¿sí? En donde cada vértice del grafo es un árbol separado. En pocas palabras, se crea una lista de nodos y listo.
se crea un conjunto con todas las aristas que conectan a dos árboles diferentes, es decir, siempre busco los pares de E a I, de E a F, ¿sí? Mariano, no estás Sí. compartiendo. Ah, perdón, gracias, nadie me avisó. ¿Por qué no te avisaron? ¿Eh? ¿Avisaron? No, yo seguí, yo como lo veo en mi máquina, seguí. Está bien, no, bueno, esperen que voy acá. Cruzcal, estoy muy mal ya, el encierro me está haciendo mal. Bueno, acá está esto. Entonces, se crea un bosque, que se le pone B, es un conjunto de árboles, donde cada vértice del grafo es un árbol separado. ¿Sí? Se crea un conjunto C que contenga todas las aristas que unan a dos árboles. Con lo cual por eso son aristas, si no. Entonces, ¿qué se hace? Se elimina del conjunto de aristas el que tiene menor peso. Si esa arista conecta a dos árboles diferentes, ¿sí? Se añade al bosque. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver eso. Y se combinan los dos árboles en uno solo. En el caso contrario, se desecha la arista y listo. ¿Sí? Al terminar el algoritmo, el bosque tiene solo un componente, ¿sí? El cual forma un árbol de expansión mínimo del grafo. El árbol de expansión mínimo cumple con la cantidad de aristas del árbol, es la cantidad de nodos menos 1. Entonces, acá tengo el ejemplo anterior y vamos a ver esto del conjunto, bla, bla, bla. Entonces, el bosque. Creo un bosque, que es una lista, por eso lo puse así. Es una lista, podría ser implementada en Python. Imagínense que esto en C no es trivial, ¿eh? O sea, esto en C no es trivial programarlo. En Python es más fácil, ¿sí? Como cualquier cosa que no sea demasiado trivial, se puede complicar en C. Tal cual. Entonces, yo lo que hago es, agarro el conjunto que es el bosque famoso y después agarro y hago una tabla donde tengo el peso ordenado de menor a mayor con las aristas que unen esos pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? El algoritmo empieza así. Creamos el conjunto que contenga todas las aristas del grafo, se toma la arista de menor peso y se verifica si ésta une dos vértices en árboles distintos. ¿Sí? En este caso, la arista que une E a F de peso 1, ¿sí? Une dos árboles distintos. ¿Por qué? Porque acuérdense que E y F son dos árboles del bosque y son distintos. En este caso porque son todos árboles de un solo nodo. Con lo cual cumple con eso. Entonces ya tengo un árbol que va a ser EF. Entonces el bosque se va a modificar y lo que voy a hacer es que voy a tener A, B, C, todos los que no se unían y E y F conectados. ¿Estamos? Elimino la arista que ya analicé de menor peso y sigo con la siguiente. DC, conecta dos árboles. Sí. Listo, entonces agarro D y C, hago la conexión y saco del conjunto de arista y peso lo que quiero. Entonces voy a tener DC, E y F. Entonces, ahora lo uno, bla, 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 y ahora me pregunto, ya hice la de 2, agarro la de menor, que es IJ. IJ, conecta dos árboles que no estén, dos árboles no conectados, sí. Y J,
marco IJ como un árbol, ¿sí? Marco la arista y el grafo me debería quedar así. Bien, tomo el siguiente, H, J, H, J, de peso 3. Conecta dos árboles que no estén conectados. Y sí, porque conecta IJ con H. ¿Me siguen? Entonces, tildo y hago la conexión. ¿Sí? Me quedó ahora. Claro. Tengo que agarrar el peso, el menor peso que sigue al anterior, que es el de la arista HJ. ¿Sí? HJ. Conecta dos árboles que no están conectados. Sí. H es un árbol de una sola hoja o un solo nodo y J es un árbol, porque tiene una sola arista, que no está conectado con ningún otro árbol. Con lo cual, conecta dos árboles que no están conectados. Entonces ahora va a ser, el árbol se transforma en IJ y H. Bien, entonces tachamos el 3, lo marcamos como conectado y vamos a 4. DB. DB. ¿Conecta dos árboles que no están conectados? Sí. B con D y C. Entonces, ¿qué hago? Marco B con D y C, esta coma va a salir y va a ser un árbol de 3 nodos también. ¿Sí? Y acá tienen D y C, F, H y J, ¿sí? Son todos árboles separados. Y árboles de un solo nodo que están acá. Voy al 4, BD. A ver, BD. BD. Conecta a dos árboles que no están, sí, que no están unidos, sí. Entonces, chequeo, hago la conexión, ¿sí? BD. Bueno, si lo hicimos recién, lo vuelvo a hacer. Está bien. Se conecta, capaz que me pifié en la iteración. Y ahora tengo tres árboles. BC, D, EF, G y H. ¿Bien? De vuelta, tacho BD y voy a FG. FG. ¿Conecta dos árboles que no están conectados? Sí. De vuelta, tacho FG. El árbol que me va a quedar es EFG. Actualizo. ¿Sí? Y ahora me pongo acá y busco EFG, ya está, AC. AC. ¿Conecta dos árboles que no están conectados? No, lo paso de largo. ¿Sí? Conecta dos árboles diferentes que añaden al bosque, combinando los árboles en un solo árbol. En este caso se genera un nuevo árbol que es BD, que estoy un paso anterior. Claro, estoy haciendo... Perdón, estaba en BD. BD sí conectaba. Bien. FG. No sé si estoy mirando bien. Acá tenía que estar. No. BD sí conecta. Bien. Después tengo que buscar el otro, que es BD. Acá, entonces voy a FG. FG sí conecta. Acá está FG. Bien. Esperen porque me había perdido. FG está marcado. Ahora debería haber el 5. AC. Acá. AC. AC no conecta. Un árbol no conectado. Mariano, pero en el dibujo anterior aparece la como no marcada. O sea, antes de este, exacto. Sí. Y hicimos recién FG. No sé si por ahí hay algún error o no sé si es así. No, es que voy poniendo, o sea, voy mostrando cómo va quedando
y en el próximo paso muestro el que está marcado. Ah, bueno. ¿Se entiende? Paso 6, se vuelve a tomar en la lista de menor peso y se verifica que esta une de los vértices de árboles distintos. En este caso, la lista de menor peso es 4. Acá. Y une FG. Acá. FG. Entonces estoy haciendo esta. Entonces, ¿qué hago? Listo. Los uno y de vuelta. Dado que la lista conecta dos árboles diferentes, se añade al bosque combinándolos FG. Entonces, ahora busco A y C. Se vuelve a tomar la lista menor peso, se verifica que esta une dos vértices y el peso más chico es 5. A y C. A y C une dos árboles unidos. O sea, estos son nodos de un mismo árbol. Con lo cual, este no lo tengo en cuenta. No uno A y C otra vez. ¿Sí? Lo paso por alto. ¿Sí? Ah, sí. Acá esto está escrito dos veces. Tengo que mirarlo. Highlight text. Lo tengo que mirar. Entonces, si tenemos esto, el IJ. IJ conecta dos árboles. En realidad están en el mismo árbol. No se debería hacer nada. IJ no se hace nada. Y se busca IH. IH y IH conectan un árbol, conectan dos nodos de un árbol que se hicieron, por el cual no se toman cuenta, ¿sí? Entonces, ese nodo se pasa por alto. Entonces, vuelvo a tomar el de menor peso, C, que va a D y F. D y F conectan dos árboles. D y F conectan dos árboles que no están conectados, ¿sí? Con lo cual, los uno. D y F. ¿Qué agarré? ¿El otro? A veces. Esperen un minuto. Se vuelve a tomar la lista de menor peso y se verifica. Existen 4 posibles selecciones. Va, porque son todos AB, DF. Bien. Se toma la lista AB. Bueno, calcula AB. AB no se toma porque conecta dos, están en el mismo árbol. Entonces, AB no se conectan. ¿Bien? Entonces, AB no va, tampoco. Vamos con FH. FH no está en el mismo árbol, este lo tiene que conectar. No, porque tomo como yo quiero, DF. AB no conecta, ahora tomo DF. Como es orden arbitrario, no seguí un orden, ¿sí? No seguí el orden de este primero, después de... sí, como antes, puede ser cualquiera de los 6. Claro, puede ser cualquiera de todos los 6. Entonces ahora vuelvo para atrás y agarro el DF. 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 ¿Conecta dos árboles? Sí. Tiene que estar chequeada. Bien, listo. Entonces ahí el árbol me va a quedar A, B, C, D, E, F, G. Y me voy a tener otro árbol que va a ser H, I, J. Entonces, de vuelta, agarro FH. FH conecta dos árboles. Decime que agarré FH, sí. FH conecta dos árboles que no están conectados. Sí. Entonces, los conecto, ¿sí? Y ya. Mirá, fíjense en ese paso, ¿qué pasaba si Mariano elegía la otra? CG. ¿Qué pasa si elegía eso? CG. Si la arista CG. CG, a ver dónde está CG. No conectaba, dice, ningún árbol. Sí, claro. Conecta el mismo árbol. No, sí. no se toma porque conecta dos nodos de un mismo árbol. Exactamente. Entonces, ese no nos servía. ¿Sí? Entonces tomé FG. Y CG, bueno, CG tampoco y... El CG era el que no servía, por eso agarraste FH. Sí, y bueno, y ya está, porque ya tengo todos los nodos conectados.
En un solo Habría que, árbol, sí. No, en realidad habría que seguir y chequearlo, ¿no? Pero sí, pero ya la lógica te dice que si acá tenés todos los dame un nodos en un árbol, solo árbol, ya dame está. un árbol que no es, dame el bosque, un elemento que no esté conectado. Y esto el grafo, ya está, listo. Son todos los nodos del grafo. Acá está. Acá paramos. ¿Se entiende? O sea, ya te dijo cuál es el árbol. Entonces, el árbol te queda así. De donde quieras empezar, vas a tener los caminos mínimos hacia cualquier punto del árbol. ¿Bien? No hay mucho secreto, es aprenderse el algoritmo. ¿Sí? O sea, ¿qué puede entrar en un final? Que te demos un grafo y te digamos, haceme la tablita de Kruskal o haceme prim o haceme Dijkstra. Los caminos mínimos es el árbol de caminos mínimos que te asegura que llega a todo, porque es spanning. Probalo, prueben y van a ver qué da, porque... ¿Sí? Una consulta. Sí, ¿Cuál es la diferencia entre Kruskal y Prim? ninguna. Son dos formas distintas de hacer lo Sí, mismo. claro, ¿Es lo digamos, mismo? es un spanning tree, pero funcionan de formas muy diferentes, ¿no? Los Digamos, algoritmos son el objetivo distintos. es el mismo. Claro. O sea, son dos formas de hacer lo mismo, pero una le inventó Dijkstra y otra le inventó Kruskal. No, Prim y el otro Kruskal. ¿Sí? ¿El resultado es el mismo? No. El resultado, No necesariamente el mismo. claro. Porque acordate que... Puede haber más de un spanning tree mínimo. Exacto. Entonces depende cómo elijas los repetidos, te puede salir igual o te puede no salir igual. Incluso dependiendo de dónde comiences, porque si Claro, tal cual. Yo comenzás por empecé otro de vértice, E. Si empiezo de E, creo que da el mismo. Si empezás del E, porque el mínimo era E, ¿sí? Y justo había empezado yo desde el E te da que sí, que es que el árbol, el spanning tree mínimo es este. si tomaste justo la misma arista por la que empezaste antes, puede ser. Sí, Puede pero ser solo que en el ese mismo. caso, ¿eh? Si no, ni en Pepe. Claro, pero no necesariamente del mismo árbol como dice Emilio. ¿Por qué si no estaríamos llegando a caminos mínimos? Espera, Luciano, no entiendo. Está bien, sí. Si empezás por el mismo, en este caso, si empezás por el nodo y coincide el nodo con el mínimo, ya está. Y nos salió igual, pero no tiene por qué haber un solo spanning tree, puede haber otro. ¿Sí? Así que, bueno, y nos quedamos acá ya porque con esto creo que tienen para estudiar. Yo les diría que los revisen, los miren, cualquier cosa que no entiendan, nos pregunten. No pasa nada. Después llegan al jueves y dicen, no, esto no lo vimos. Ah, ¿sí? Sí. Mirá cómo se ríen. Les queda grabado todo, con lo cual, si dicen eso... Y hay tres versiones de lo mismo. Ya lo veo, descubrió nuestra táctica. ¿Pero qué? ¿No se entendió? Sí, se entendió. Es cuestión de repasar nomás. Claro, el tema es que si ahora te vas a dormir y no lo ves más esto hasta el jueves, olvídate. No, vas a llegar el jueves y no te vas a acordar de nada. Lo único que te va a acordar es los puntitos y listo. El tema es que antes del jueves lean el apunte y ya hayan hecho al menos el ejemplo Sí, Daniel. Lo levanté por accidente, perdón. ¿Eh? Lo levanté por accidente. Ah, listo. Entonces, queda repasar 5 minutos antes de la clase del jueves. Si en 5 minutos lo haces, Dios, chapo. Yo me tomo más tiempo. Debe ser que estoy viejo.
¿Hay Kahoot hoy? No, hoy no. No. ¿Al jueves? Creo que no me acuerdo. Básicamente esa es la respuesta. Pero puede haber. Así que en algo 1 ya pusimos Kahoot también en las teóricas. Así que... pero es un laburo que ni se imaginan, chicos. Bueno, dejo de grabar para las consultas. Esperen que paro la grabación. Todo en pantalla. Cancel. Ya está, ya paré, ¿no? Ah, me falta la grabación. Detener.